Bien, gente, seguimos. eh, Vimos hasta ahora el capítulo primero, la criminología, ¿sí? Que está compuesto por 5 puntos: el surgimiento como rama del conocimiento y ciencia. El punto número 2, ¿qué es la criminología? El 3, objeto de la criminología. El cuarto, distintos tipos de discursos criminológicos, legitimantes y delegitimantes del poder punitivo. Recuerden, 4 y 3. Y por último, el quinto, criminología y política criminal. Luego leímos el capítulo segundo, breve presentación de las principales escuelas criminológicas, que serían 3: la escuela clásica, la escuela positivista y el auge del sociologismo norteamericano. Bien, ahora vamos a zambullirnos en el capítulo tercero, que es bases históricas del saber criminológico. Bases históricas del saber criminológico. Les adelanto un poquito que contiene 5 puntos. El primero dice los procesos de acumulación de capital y la constitución de la cuestión criminal. Influencia de los parámetros religiosos, la reforma. El segundo punto habla del iluminismo y las ideas legitimantes del poder punitivo, los disciplinaristas y los contractualistas. El tercer punto, el panoptismo como forma de control y corrección para el orden social. 4. La prisión como institución total, pena corporal o disciplinamiento. La prisión como institución total, 2 puntos. Pena corporal o disciplinamiento. Y por último, el quinto, una idea distinta del poder punitivo del saber penal en la obra de Zaffaroni. Bien. A mí me gustaría agregar, que les puede ir bien o no en esta materia, y me interesa tanto eso. Estaría buenísimo que les vaya bien. Pero este capítulo está buenísimo, ¿sí? Posiblemente saber solo este capítulo no alcance para aprobar la asignatura. Pero este capítulo está buenísimo, ¿sí? Vemos la historia de los derechos humanos. No puedes entender los derechos humanos si no leíste, si no tenés el conocimiento, o si no te enteraste de la sangre, los ríos de sangre que corrieron para lograr los derechos de los que hoy gozamos. Como obvio, ¿sí? Así que este capítulo vamos a entrarle de lleno, vamos a tratar de que entre en un video corto, porque es algo extenso en términos relativos. Y si no, lo haremos en 2 partes, o en las que sean necesarias, ¿sí? Así Rochi no me reta. Capítulo tercero. Bases históricas del saber criminológico, ¿sí? Bases históricas del saber criminológico. Punto número 1, como ya dijimos, los procesos de acumulación de capital y la constitución de la cuestión criminal. Influencia de los parámetros religiosos, la reforma. Para entender el proceso de acumulación originaria, punto de partida necesario para un sistema capitalista de producción, es ineludible la lectura del capítulo 24 de El Capital de Karl Marx, libro que todos citan y que creo que nadie leyó. Allí el autor da cuenta de diversas... el doctor posiblemente es una excepción, no es probable. Allí el autor da cuenta de diversas situaciones y procesos históricos en la Inglaterra previa a la Revolución Industrial que pueden, en términos generales,
hacerse extensibles a todo el mundo, en tantos influidos por esa revolución. Así dice Marx que ni el dinero ni la mercancía son de por sí capital, como no lo son tampoco los medios de producción ni los artículos de consumo. Necesitan convertirse en capital. Y para ello han de concurrir una serie de circunstancias concretas, que pueden resumirse así. Han de enfrentarse y entrar en contacto dos clases muy diversas de poseedores de mercancías. De una parte, los propietarios de dinero, medios de producción y artículos de consumo, deseosos de valorizar la suma de valor de su propiedad mediante la compra de fuerza ajena de trabajo. De otra parte, ahí se levantó la gorda, pero vamos a darle a ver qué me dice. Hola, mi amor. Mi vida. Bueno, no dice nada. De otra parte, ¿qué, mi amor? Ahora, espera. ¿Qué me quieres decir, mi vida? Que no sé cuánto me va a avisar la abuela. Llamó, dijo que como sea de día. Porque ahora es de noche. Claro. Vamos a ir de día. ¿De día? Bueno, perdón por la interrupción del amor de mi niño. Libres vendedores, perdón, retomamos. Te quiero decir otra cosa, papá. ¿Qué, mi amor? Que dónde está el pececito que se murió. Después hablamos de eso, ¿dale? Bueno. De otra parte, los obreros libres, vendedoras de su propia fuerza de trabajo y por tanto de su trabajo. Agregando luego que obreros libres, en el doble sentido de que no figuran directamente entre los medios de producción, como los esclavos, los siervos, etc., ni cuentan tampoco con medios de producción propios como el labrador que trabaja su propia tierra, etc., libres y dueños de sí mismos. Con esta polarización del mercado de mercancías se dan las dos condiciones fundamentales de la producción capitalista. El régimen del capital presupone el divorcio entre los obreros y la propiedad, sobre las condiciones de realización de su trabajo. Cuando ya se mueve por sus propios pies, la producción capitalista no solo mantiene este divorcio, sino que lo reproduce y acentúa en una escala cada vez mayor. Por tanto, el proceso que engendra el capitalismo solo puede ser uno: el proceso de disociación entre el obrero y la propiedad sobre las condiciones de su trabajo, proceso que de una parte convierte en capital los medios sociales de vida y de producción, mientras de otra parte convierte a los productores directos en obreros asalariados. La llamada acumulación originaria no es pues más que el proceso histórico de disociación entre el productor y los medios de producción. Se llama originaria porque forma la prehistoria del capital y del régimen capitalista de producción. A partir de allí, es posible comprender sobre qué base un enorme número de personas son excluidas del sistema de protección que durante siglos de tradición los había contenido y que ahora, libres, no disponen de las redes por debajo de su vida. En suma, y nuevamente en palabras de Marx, la depredación de los bienes de la Iglesia, la enajenación fraudulenta de las tierras de dominio público, el saqueo de los terrenos comunales, las metamorfosis, llevada a cabo por la usurpación y el terrorismo más inhumano, de la propiedad feudal y del patrimonio del clan en la moderna propiedad privada. He aquí otros tantos métodos idílicos de la acumulación originaria. Con estos métodos se abrió paso a la agricultura capitalista, se incorporó el capital a la tierra y se crearon los contingentes de proletarios libres y privados de medios de vida que necesitaban la industria de las ciudades. Es de este momento que esa cantidad de personas que durante todo el periodo feudal habían estado afincados a la tierra de su nacimiento, ahora se habían lanzado fuera de su concepción del mundo y por ello no podía pretenderse una inmediata aceptación de la disciplina de su nuevo estado. Es así que desde fines del siglo XIV
y en el siglo siguiente se dictaron en Europa leyes persiguiendo el vagabundaje. Así, los padres de la clase obrera moderna empezaron viéndose castigados por algo de que ellos mismos eran víctimas, por verse reducidos a vagabundos y mendigos. La legislación los trataba como delincuentes voluntarios, como si dependiese de su buena voluntad el continuar trabajando en las viejas condiciones ya abolidas. Desde otra perspectiva, menos vinculados a los procesos económicos materiales, pero en definitiva dando cuenta de los mismos procesos históricos, Max Weber ha referido sobre el nacimiento de la ideología capitalista que se dio en un primer momento en las ciudades industriales del interior y no en los grandes puertos, refiriendo en ese sentido que lo que en definitiva creó el capitalismo fue la empresa duradera y racional, la contabilidad racional, la técnica racional, el derecho racional, es decir, la ideología racional, la racionalización de la vida, la ética racional en la economía. Así refirió en relación a la situación religiosa que vivía Europa, en etapas que pueden considerarse como previas al capitalismo que, en los comienzos de toda ética y de las condiciones económicas que de ella derivan, aparece por doquier el tradicionalismo, la santidad de la tradición, la dedicación de todas las actividades y negocios heredados de sus abuelos. Es más intensa la influencia que ejerce la magia estereotipada del tráfico, la profunda aversión a introducir modificaciones en el régimen de vida habitual, por temor a provocar trastornos de carácter mágico. Por lo regular, tras estas consideraciones se esconde el afán de conservar prebendas, pero la premisa de ello, sin embargo, es una creencia muy extendida en ciertos peligros de carácter mágico. Así entiende Weber que no basta con el mero afán de lucro para que, sobre la base de nuevos descubrimientos, se dé paso a la etapa capitalista como un modo de producción. Antes bien, enfatiza que los obstáculos tradicionales no resultan superados sin más que por el afán de lucro como tal, añadiendo que la creencia de que la actual época racionalista y capitalista posee un estímulo lucrativo más fuerte que en otras épocas es una idea infantil. En la ética protestante y en el espíritu del capitalismo realiza en su introducción una crítica muy certera en ese sentido. En consecuencia, considera que se ha dado una afinidad electiva entre ciertas sectas protestantes, especialmente en cuanto al modo de vida ascético por ellas pregonado y el modo de producción capitalista. Y será sobre el concepto del cálculo realizado por la moderna contabilidad de donde construirá el puente entre el ideal ascético y la cultura capitalista. Así indicará que la calculabilidad penetra en el seno de las asociaciones tradicionales, descomponiendo las viejas relaciones de carácter piadoso. En cuanto dentro de la comunidad familiar, todo se calcula y ya no se vive en un régimen estrictamente comunista. Cesa la piedad sencilla y desaparece toda limitación del afán de lucro. Desaparece toda limitación del afán de lucro por sí. No sé. No lo pronuncié correctamente. En consecuencia, la ética de la moral económica de la Iglesia se encuentra comprendida en la idea que se tiene de mercader que puede negociar sin incurrir en pecado, pero ni aun así será grato a Dios. Según Weber, esta norma tuvo vigencia hasta el siglo XV, donde se intentó paulatinamente atenuarlo bajo la presión de las nuevas circunstancias económicas. Las relaciones entre el señor y los esclavos podían éticamente regularse de forma directa. En cambio, resultaba, bajo aquellos parámetros, difíciles de moralizar las relaciones entre el acreedor hipotecario y el inmueble que le correspondía por ella. En esa línea, Weber sostiene que el cristianismo no ha sido un caso aislado en cuanto a tal fenómeno, y es allí donde la impronta extraordinaria del ascetismo adquiere su verdadera medida. El ascetismo importa la práctica de un determinado régimen de vida metódica. Si bien es verdad que la economía de las comunidades
comunidades monacales, era propio de una economía racional, este régimen de vida quedó relegado al círculo de destinatarios. El referido autor indica que ante cualquier tentativa de racionalización de la economía se alzaba el instituto de la confesión y que con la ayuda de esta arma la Iglesia domesticó a la Europa medieval, toda vez que para los hombres de la época aquella significaba descargarse de las culpas a costa de ciertas penitencias, ante lo cual la Iglesia no contó con el hecho de que cada individuo es una personalidad moral perfectamente hermética, sino que admitió que el hombre caería de nuevo en el pecado, y así su gracia se derramaría sobre los justos e injustos. En cambio, la Reforma rompió definitivamente con ese sistema. La Reforma. Subrayen. La Reforma. En cambio, la Reforma rompió definitivamente con ese sistema, con lo que se dio por finalizado la práctica del ascetismo ultraterreno. Ahora las naturalezas rígidamente religiosas que hasta entonces se habían refugiado en el claustro tuvieron que laborar en lo sucesivo dentro mismo del mundo. Es así como el es así como el protestantismo con sus denominaciones ascéticas, logró crear una ética sacerdotal adecuada para esta ascesis del mundo. Abrí el chocolate de la abuela ahora, así se lo guardo en cualquier lado. Cómelo. No, se lo compraste solamente para la abuela, lo tengo que guardar en algún lado para que no se rompa. ¿Va a quedar en la heladera, mi amor? Bueno. Después cuando sea de 10 se lo doy. Dale. Esta Y característica. también le doy su etiqueta de ranita. Dale, mi amor. La mía se la guardo. Esta caracterización de la idea de profesión o vocación permitió, por lo tanto, al empresario moderno una experiencia excepcionalmente buena y, además, obreros solícitos para el trabajo. Papá. ¿Qué, mi amor? Mire. ¿Me aguantás un segundo que termino con una página? Aguantá un minuto, ¿sí? Espera. Esto yo lo puse arriba, papá. ¿Por qué lo pusiste abajo? Sí, yo no sé cómo subiste, la verdad, y no me quiero enterar tampoco. Bueno, espera. Los trapitos sucios se lavan en casa. Estoy grabando. Aguantame 3 páginas. Dale. Weber da cuenta luego que fue a partir de allí que el patrono prometió a la clase obrera, como premio por su dedicación ascética a la profesión y por su aquiescencia a la valoración de estas energías por el capitalismo, la bienaventuranza eterna, promesa que en época en la que la disciplina eclesiástica absorbía la vida entera en un grado para nosotros inconcebible, poseía una realidad distinta de la actual. En suma, una de las realizaciones específicas del protestantismo consiste en haber puesto la ciencia al servicio de la técnica y de la economía, y como tal ha permitido que el proceso se desencadenase en que la raíz religiosa del hombre económico moderno haya muerto. Así dice Weber, la ética económica nació del ideal ascético, pero ahora ha sido despojada de su sentido religioso. Fue posible que la clase trabajadora se conformara con su suerte mientras pudo prometérsele la bienaventuranza eterna. Pero una vez desaparecida la posibilidad de este consuelo, tenían que revelarse todos los contrastes advertidos en una sociedad que, como la nuestra, se halla en pleno crecimiento. Con ello se alcanza el fin del protocapitalismo y se inicia la era de hierro en el siglo XIX. Georges Rouget, perdón por la pronunciación, realiza un recorrido histórico cercano al relato y a partir de allí, en el libro Pena y Estructura Social, escrito en la década del 30, formula las siguientes hipótesis. 1. Cada sistema de producción tiende al descubrimiento de castigos que corresponden a sus relaciones productivas. Resulta, por lo tanto, necesario investigar el origen y el destino de los sistemas penales, el uso o la
elusión de castigos específicos y la intensidad de las prácticas penales en su determinación por fuerzas sociales, sobre todo en lo que respecta a la influencia económica y fiscal. 2. La población criminal se recluta predominantemente de las clases más bajas de la sociedad, teniendo ello como punto de partida el nacimiento de la prisión como aplicación de la pena corporal hacia el siglo XV. En ese sentido, Rouget rescata la situación de que la cualidad criminal del acto no era determinada desde el punto de vista de la propiedad hurtada o dañada, sino más bien por la condición del responsable del hecho. Este era tratado con mucho más rigor si carecía de propiedades o pertenecía a las clases sociales inferiores. 3. Si la pena pretende tener efectos realmente disuasivos sobre los potenciales criminales, debe ser de una naturaleza tal que produzca una disminución aún mayor de sus condiciones actuales de existencia. 4. Si queremos concretar la propuesta que sostiene que una ejecución penal eficaz debe intimidar a aquellos estratos sociales inferiores más propensos a cometer delitos, debemos tener perfectamente en claro cuáles son las categorías económicas que determinan el estudio de dichos estratos. Como no resulta difícil comprender que dichos estratos no disponen de otro bien que su fuerza de trabajo, puede concluirse que es el propio mercado de trabajo la categoría decisiva y adecuada que debe adoptarse. A partir de estas hipótesis, Rouget, perdón si lo pronuncio mal, concluye que el mercado de trabajo constituye un factor fundamental a fin de configurar la forma de ejecución penal y que la cárcel, en consecuencia, cumple la función de reguladora coactiva de aquel. 21 minutos. A ver. Creo que... Vamos a meternos un poco en el segundo punto y cortamos, así no se hace tan larga y no tengo que aguantar a Roche. Punto número 2. El iluminismo y las ideologías legitimantes del poder punitivo. Los disciplinaristas y los contractualistas. La criminología es una disciplina que posee sus raíces en las concepciones científicas filosóficas del iluminismo. Repito esto, ya lo dijimos, pero lo repito. La criminología es una disciplina que posee sus raíces en las concepciones científico-filosóficas del iluminismo. Sostienen algunos que fue Cesare Beccaria, el pionero que formuló los principios de la denominada criminología clásica, cuyos supuestos se basaban en las teorías del control social de Hobbes, Montesquieu y Rousseau. Sin embargo, sin duda la base de la teoría clásica de la criminología se hallaba sustentada en la idea de contrato social, por el que se sostenía que los hombres se reunían libremente en sociedad conforme a una serie de pactos o convenios que garantizaban el orden y la convivencia pacífica entre ellos. Es a partir de tal consenso que se castigaría las conductas que eran perjudiciales o peligrosas para el cuerpo social y la recompensa a aquellas que contribuían al mantenimiento de su equilibrio. En consecuencia, sostenían los partidarios de las ideas del control social que se convenía una tipología de conducta calificadas como desviaciones que posibilitaban determinar a un individuo como delincuente. En base a esto, las penas aseguraban el buen funcionamiento y la supervivencia de la sociedad. Y así se decía que toda pena que exceda ese consenso o tenga fines distintos es ilegítima y contraviene el contrato social. Así, si bien podremos hacer diferencias entre diversas corrientes de pensamiento, resulta necesario advertir que sobre esa base acaecerá tiempo después, como asevera Foucault, el desarrollo de un discurso que por primera vez articula una concepción binaria de la sociedad. Hay siempre dos grupos, dos categorías de individuos. Esta estructura atravesará la sociedad e instituirá un esquema de explicación marcado por la asimetría, en donde hay una raza puesta como la verdadera y única, la que detenta el poder y es titular de la norma, y lo que constituyen otros tantos peligros para el patrimonio biológico.
En ese momento, aparecían todos los discursos biológicos racistas sobre la degeneración y todas las instituciones que dentro del cuerpo social harán funcionar el discurso de la lucha de razas como principio de segregación, de eliminación y de normalización de la sociedad. Al respecto volveremos en el capítulo siguiente. Sin embargo, resulta importante aquí analizar diversas vertientes del pensamiento europeo. Sí, mi vida. Mira, Sí, ¿qué pasó? el pececito negro que se murió está allá. Ahora lo vemos. Al respecto, volvemos al capítulo siguiente. Listo. Empecé a pensar en eso. Martu, bueno, ¿me dejas terminar? ¿Un minuto? Sin embargo, resulta importante aquí analizar diversas vertientes del pensamiento europeo clásico. ¿Qué, mi amor? Ahí voy. Apoyándonos para ello en las siguientes ideas de Raúl Zaffaroni. Dicho autor refiere que existe grosso modo dos clases de respuesta en relación a la pregunta sobre el origen de la criminología. En primer lugar, la que lo ubica en el siglo XIX en el marco del positivismo, sea sociológico o biológico, y en segundo, la que lo hace en el siglo XVIII en el contexto de la escuela clásica. Al respecto, el citado autor indica una cita de Busto Ramírez que una u otra opción dependerá del lugar en que nos ubiquemos en la teoría sociológica y también antropológica. Así las cosas, en tanto se concebía el mundo como un lugar ya organizado donde solo nos cabe corregir pequeños defectos y que entendamos que el poder está correctamente repartido, la información que nos brindarán los saberes vinculados a las ciencias sociales importará la legitimación de tales poderes. Por ello será en el positivismo donde anclará esta decisión política, momento en que la burguesía ya se había afirmado en el poder y solo pretendía un saber que se lo legitimara y le indicara la mejor forma de mantenerlo. Desde otra posición, un saber crítico basará sus ideas en reflexiones que tiendan al cambio y al replanteo de estructuras, cuestionando el problema del poder y pretendiendo que las ciencias sociales tengan por objetivo esos cambios. Así el momento del iluminismo será de donde iniciará su análisis, toda vez que ha sido allí donde la burguesía en ascenso criticaba la estructura del poder punitivo de la nobleza. Dice Zaffaroni, nuestra elección está hecha, de modo que, al no creer que en nuestro margen exista la posibilidad de una criminología conformista, automáticamente escogemos a los clásicos como el arranque de la criminología. En consecuencia que luego de lo expresado daremos cuenta de algunas de las corrientes del pensamiento clásico más importantes. Zaffaroni distingue en ese sentido entre disciplinaristas y contractualistas, incluyendo entre los primeros a Howard y Bentham, respecto de quienes me referiré más adelante. En relación a los contractualistas, refiere que constituye un discurso que florece en forma contemporánea al disciplinarismo y que se basa en el paradigma del contrato. ¿Sí? Paradigma del contrato. Respecto del contexto en que este discurso surge, debe decirse que la burguesía en ascenso con fuerte poder económico pretende deslegitimar el discurso de la posición hegemónica de la nobleza basada en la idea de la concepción de la sociedad como organismo natural. Así el contrato era postulado como una creación artificial, hecha por el hombre y por lo tanto mutable. Para el disciplinarismo, el crimen era una enfermedad, en tanto para el contractualismo constituía la decisión libre de un hombre que violaba el contrato. Así la pena importaba la reparación del daño ocasionado, pero en tanto los que mayoritariamente eran cooptados por acusárseles la violación del contrato eran pobres, y lo único que puede embargárseles es lo que pueden ofrecer al mercado, esto es, su capacidad de trabajo. A continuación se enunciarán brevemente las diferencias de diversos pensadores de esa corriente, que pueden aunarse en el entendimiento que considera relación del hombre con el Estado, no partiendo del Estado como hecho consumado,
como institución establecida, sino del hombre como individualmente libre, el hombre en su estado natural. Y me voy con la gorda. Basta por el momento. Lo único que me queda decirles es que tengan algo presente. Cuando surge de los delitos y de las penas, ¿sí?, surge 25 años antes de la Revolución Francesa. Bien. Y no es casualidad, ni una ni otra cosa. ¿Sí? 25 años de la historia es un suspiro. Vamos a arrancar con Hobbes, autor del Leviatán. ¿Sí? Nada. Nos vemos, no sé, en cualquier momento.